Muy buenos días a todos. Buenos días, Vanessa, ¿cómo tú te encuentras? Buenos días, Leilani, súper bien. Feliz viernes, Feliz estamos viernes. viernes. Viernes 15, mucha gente cobra, ¿verdad? Yo Sí, espero que estén ahí con nosotros y no se hayan ido por ahí a gastar los chavitos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos formalmente a nuestra edición de HR Coffee Break, ¿verdad? Nuestro brequecito, cafecito, un espacio libre, ujú, flexible, de conversación, de muchos temas interesantes, como siempre buscamos traer. Damos la bienvenida a los que conectan por primera vez. Mi nombre es saludos. Leilani Valentín. Trabajo para lo que es Interboro UKG Company, una compañía que trabaja con todas las soluciones de Workforce Management, tecnología, ¿verdad?, de avance para apoyar toda la gestión de recursos humanos de una manera automática, flexible a la vez y que cubra todas las necesidades que hoy día se van dando, ¿verdad?, con las generaciones, con los negocios, con la competitividad. Así que llevamos mucho tiempo ya con nuestro proyecto. Sí. Me uno a este proyecto con mi colaboradora Vanessa, que formalmente, ¿verdad, Vanessa? Quizás para los que no te conocen, que puedas hacer una introducción. Seguro, Leilani, muchas gracias. Bienvenidos a todos a nuestro primer HR Coffee Break del 2024 del año. Así que con mucho entusiasmo comenzando este año y con muchos planes para ofrecer información valiosa a ustedes y nosotros aprender de ustedes también. Como menciona Leilani, mi nombre es Vanessa Rodríguez, soy socia y consultora para Rizwan Group en Rizwan HR Consulting y ¿verdad? Somos una sombrilla donde tenemos el área de consultoría de recursos humanos y también el área de corretaje de salud y beneficios y lo que es propiedad de contingencia. Así que en colaboración junto con UKG, pues ya llevamos varios años trabajando y aquí trayendo, compartiendo información valiosa enfocada en recursos humanos. ¿Okay? Así que parte, como menciona Leilani, esto es un espacio que, como conocen, es un espacio para aprender, un espacio relajado, un viernes, un brequecito de lo ajorado del día, aunque estamos virtual y yo sé que muchos están en sus oficinas, es un brequecito de poder estar aprendiendo y sobre todo de compartir prácticas, ¿verdad? Nosotros trayendo nuestra experiencia, pero también queremos saber de ustedes, así que para nosotros es bien importante también, ¿verdad? Que si quieren escribir comentarios, les exhortamos que escriban comentarios del tema que estamos tocando, ¿verdad? Conversando para poder compartir prácticas que ustedes también están realizando en sus organizaciones, que sabemos que pueden ser también de mucha utilidad para el resto del grupo que está participando. Así que pueden utilizar el espacio de comentarios para eso, como también si tienen alguna pregunta que quisieran traer, pues la puedan entonces compartir y nosotros si tenemos, ¿verdad? La oportunidad la aclaramos inmediatamente, si no, pues podemos contactar y ofrecerle más información. Muchas gracias, Vanessa. Siempre recordamos que todo el contenido que nosotros ofrecemos se comparte a través de, una vez se termina el evento, reciben toda la notificación, la presentación. De igual manera, importante nuestra red social, ¿verdad? De HR Coffee Correcto. Break. Se mantienen conectados por ahí con nosotros, compartimos también mucho contenido y como muy bien mencionas, este espacio, como siempre lo hemos hecho, es un espacio, yo veo que es bien productivo, bien estratégico. Nosotras cuando conversamos, ¿verdad? Muchas veces hablamos de que los temas que traemos a veces decimos, cuando vienes a ver, quizás volvemos a unos temas que hemos cubierto y al final del día nosotras mismas nos validamos, pero es que es la realidad del negocio, es la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo laboral, es Correcto. la realidad y la constancia de nuestros retos en recursos humanos y cómo entonces podemos seguir abordando esos temas con asuntos más estratégicos, con más herramientas, con más posicionamiento. Así que yo creo que eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Sé que el tema de hoy es bien interesante, el poder de los assessments en tu estrategia de atracción y retención. Me parece súper interesante todo lo que hay allá afuera asociado a eso y que muchas veces no conocemos, no aplicamos, no utilizamos. Así que yo creo que va a ser un tema muy, muy interesante. Cualquier cosa que no nos escuchen bien, que tengan algún comentario, aquí alrededor de nosotros tenemos colaboradores que ustedes no ven, pero están muy atentos a cualquier necesidad que tengan, así que la pueden comentar de igual manera por los mensajes. Y bueno, Vanessa, oficialmente, cuéntame qué vamos a estar cubriendo hoy a través de ese tema interesante de la importancia de esos assessments, particularmente en lo que es la retención, en el proceso de reclutamiento, en el proceso de onboarding para nuestras organizaciones. Seguro. Pues Leilani, como muy bien mencionas, cuando venimos a ver y en las últimas semanas, bueno, empezando el año, seguimos teniendo
todos una situación en las organizaciones, unos retos que continuamos enfrentando y una realidad, ¿verdad? Y una de esos temas que todavía seguimos escuchando es el elemento de atracción y retención de talento. Así que en esa, ¿verdad? En mira de ese tema, y que sabemos que en años anteriores hemos tocado ese tema a través de esta plataforma, queremos seguir hablando de estos retos porque cada vez nuestra algo que a lo mejor, ¿verdad? A nivel estratégico de todo patrono y empresa se recomienda, ¿verdad? Que se trabaje con una planificación estratégica, ¿verdad? Y cada año sabemos que a nivel estratégico se va reduciendo, ¿verdad? Esa visión ya no es a 5 años, es a 3 años. Cada vez se va acortando, pero año tras año tenemos que estar en esa mesa revisitando nuestra estrategia de atracción y retención de talento porque el entorno nos está pidiendo que sea así. No nos podemos quedar en que estamos planificando a 3 años. Así que este año, en esta ocasión, lo que queremos es poder ir aterrizando eso, ¿verdad? Y van a ver hoy, pues poderle proveer algunas herramientas, ejemplos más concretos de cómo ustedes pueden, ¿verdad? En sus empresas pueden fortalecer esa estrategia y traerle un poquito de las prácticas de lo que estamos viendo en 2024. Anteriormente, nosotros, ¿verdad? Hemos estado hablando en algunas de las presentaciones, le hemos compartido la realidad en la que estamos enfrentando, que no es muy diferente, que es parte de lo que le estamos presentando aquí, no es muy diferente a lo que hemos hablado en años anteriores. Continuamos viendo un elemento de parte del patrono donde, ¿verdad? Tengo muchas vacantes, vacantes que no he podido lograr, ¿verdad? Completar, cerrar, y entonces está afectando mi operación, sobrecargando entonces a lo mejor a otros empleados. De igual forma, lo que es esa alta rotación. ¿Qué está pasando? Estamos viendo, no sé ustedes, y me nos pueden contar en los comentarios, ese primer año que cuando nosotros reclutamos, ¿verdad? Y pues cuando vemos y en la data que nosotros trabajamos en encuestas de satisfacción laboral, de ambiente laboral, ¿qué está sucediendo? En ese primer año la rotación está siendo bien alta. Yo atraigo talento, pero no se me está quedando el tiempo suficiente en la organización. Vanessa, y en línea con eso, y me imagino que nos vas a compartir un poquito de esos datos, lo que cuesta eso. Correcto. Es un proceso y recuerdo que sí, que en efecto cuando hablamos del HR Coffee, de la parte de reclutamiento, tocamos un poco eso, pero es interesante porque mucha gente pudiera pensar que ya estamos un poquito más estables con ese proceso de talento, que ya con un poco el tema de la pandemia se ha estabilizado, ya no vemos tanto por ahí los letreros avivados que se veían, estamos reclutando. La realidad es que el reto sigue estando y es como comentas, tanto en este tema como otros temas que hemos traído, la constante siempre ha sido y hemos compartido que esto es un tema vivo, es un tema activo, es un tema de estar repensando todo el tiempo, reajustando todo el tiempo, reevaluando, que no son procesos y planes estratégicos estáticos. Y es interesante volver y a veces, como siempre decimos, desde lo básico, ¿verdad? Hasta lo que puede ser más estratégico. Así que es interesante porque cuesta mucho tú reclutar a alguien y después de 6 meses se te va. Exacto, que no te dura ni el año en muchas ocasiones. Así que sí, esta realidad la seguimos teniendo y va un poco más allá de lo que es que no hay el talento, hay limitación. Hay unas situaciones demográficas, ¿verdad? Que si ustedes buscan en el censo, en la demografía de Puerto Rico y a nivel global, pues que eso está impactando realmente en nuestro país, ¿verdad? El nivel de la edad promedio de la mayor población en Puerto Rico. Estamos hablando que somos el cuarto país con una mayor población envejecida, así que tienen de 65 años o más, y el promedio de trabajo, de edad, estamos hablando entre unos 44, 48 años, así que si vienes a ver la juventud, el porciento también de natalidad, que estamos en un porciento extremadamente alto en que no, ¿verdad? No
no tenemos nacimiento, pues hay una cadena. Esto va más allá de que lo que, ¿verdad? Hay una realidad. Así que hay una realidad que nos tenemos que ir adaptando. Y tenemos que ver nosotros como organizaciones qué realmente estamos haciendo, porque no podemos decir nada más que no hay del talento, tenemos que ir resolviendo y no quedarnos, claro, ¿verdad? Hay que atacar ese tema. Exactamente, porque sí tenemos una realidad que tenemos que ir manejando y trabajar sobre eso. Así que esta pregunta nosotros la habíamos hecho anteriormente el año pasado. ¿Qué cambios hemos realizado en nuestras organizaciones para adaptarnos a esa realidad? Y esa pregunta yo se las hago a ustedes hoy también, ¿verdad? Porque hablamos mucho de estas situaciones, de estos retos, pero cuando vamos a las organizaciones todavía vemos mucha resistencia a cambio y a integración de nuevos procesos, ¿verdad? Para intentar, como yo digo, algo nuevo. Si no lo hemos hecho y estamos teniendo estos retos, si no intentamos procesos nuevos o incluir, integrar en nuestros procesos de recursos humanos, de lo que es gestión de gente, incluir procesos que no hayamos intentado antes, pues no vamos a saber si funcionan o no y nos vamos a seguir quedando en este ciclo vicioso, ¿verdad? Porque sí, sabemos que hay una realidad y pues tenemos que tomar acción. Así que no sé si quieren comentar por ahí qué han hecho ustedes, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Algo que han hecho ustedes totalmente diferente que antes no lo hacían. Para trabajar con esta realidad que nos estamos enfrentando, que es la que, ¿verdad? Tenemos escasez de talento, no los conseguimos tan rápidamente, el elemento de experiencia, ¿verdad? Porque hay talentos saliendo de las universidades, pero no necesariamente tienen la experiencia. Así que ahí es que se hace cada vez más importante el buscar y, ¿verdad? Importante y relevante el buscar qué herramientas yo puedo utilizar para fortalecer esa atracción y retención y teniendo bien presente elementos que ya nosotros tenemos como patrono que posicionar nuestra empresa, posicionar nuestra marca y vendernos a ese candidato. No es al revés. Antes nos llegaban esos resúmenes, yo podía seleccionar entre un montón de personas y yo tenía el poder como patrono de decir quiero o no quiero. Realmente ahora yo tengo que poder hacer una estrategia y lo traigo porque todo lo ahora de las herramientas que vamos a estar hablando tiene que venir complementado con eso. Y es comenzando a vernos como patronos y realmente qué estamos haciendo y cómo estamos comunicando que venir a trabajar aquí, que dentro de todo lo que está allá afuera, yo soy tu patrón ideal y tú me debes seleccionar a mí para venir a trabajar. Ese es el reto de muchas organizaciones, que lo que pensamos es nos vamos en un proceso orgánico, transaccional, de poder publicar una posición, publico la necesidad, la requisición, etcétera, pero no hay detrás una estrategia integrada. Y eso es nada más de cara, ¿verdad? A que lleguen a ese primer paso. Así que esos son retos que nos seguimos enfrentando, pero es la realidad. Y otro de los elementos es, pues eso es lo que yo posiciono fuera, esos beneficios que es venir aquí. Y beneficios, valga, ¿verdad? Quiero aclarar que no es únicamente beneficios de lo que obtienen de compensación económicos o beneficios, sino realmente qué es venir a trabajar en mi empresa, qué es lo que te va a añadir valor para que tú vengas acá a trabajar, como de igual forma desarrollar una cultura saludable de trabajo. O sea, mucha de la generación que está entrando a las organizaciones hoy día y que está evaluando, porque mientras están en el proceso de entrevista, ellos están evaluando todo el detalle de cómo fueron recibidos, de cómo fue esa entrevista, de cuánta conexión hubo o no hubo. Así que si nosotros no trabajamos con esos elementos desde el comienzo, pues se nos hace más difícil todavía conseguir el candidato. Así que son elementos que ellos lo tienen bien presente, así que si lo tienen bien presente, nosotros como empresa lo tenemos que trabajar. Que hay otro elemento que es ese tema de cultura y ambiente, pues podemos trabajar ese tema para otro HR Coffee. Vanessa, y es como tú dices, y aquí un poco hay un mindset que se trabaja también, porque es como tú comunicas. Antes, pues yo pensaba que podía tener este pool de gente y yo escogía, y hay que tener una conciencia de lo que estás diciendo, el candidato está escogiendo, cómo yo hago que me escoja a mí, porque hay unos retos puntuales, ¿verdad? De talento, como menciona, y todo ese ecosistema que hay alrededor del proceso de cómo posteas tu posición, que habíamos hablado en alguno de los HR Coffee, esa marca de empleador, esa experiencia desde que hago mi solicitud, ¿verdad? De empleo, a través de la tecnología, en el caso de nosotros que apoyamos todo eso en una experiencia que sea flexible, accesible, pero a la misma vez
¿verdad? Competitiva, que permita que yo diga, mira, este proceso fluyó bien en una tecnología de avance. Todos esos componentes y dependiendo también de esa generación, como mencionas, se tornan todavía más retantes. Así mismo es, por eso es que siempre pues cuando integramos, y eso es otro tema, ¿verdad? Que está bien candente ahora, lo que son los sistemas, lo que es el AI, cómo lo aterrizamos, ¿verdad? Y lo trabajamos en nuestras organizaciones, pero no podemos perder el aspecto humano en nuestras organizaciones porque es la parte que sabes que están buscando muchos de los candidatos hoy día, esa conexión humana. Lo demás, ellos lo pueden, como decimos, comprar una vez lo tengamos allí, pero esa conexión es importante. Así que ante este escenario, la pregunta es, ¿verdad? Que es momento de seguir repensando, alineando, de que cada año nos sentemos, que pensemos, ok, qué hemos hecho, qué está funcionando, estemos midiendo progreso de que lo que estamos haciendo, tanto a nivel de atracción como iniciativas de retención, nos estén dando resultados. Y tenemos que ir, ¿verdad? La demanda es tan fuerte que tenemos que irlo reevaluando y evaluando cada día. Y todo en el marco de lo que es la experiencia del empleado, que es lo que hemos hablado aquí, ¿verdad? Esa experiencia y ese ciclo del empleado, que son áreas, ¿verdad? Aquí nosotros les mostramos por lo menos 4 áreas clave de ese ciclo de vida del empleado, que es desde pues, esa entrevista, ese aspecto de reclutamiento y selección, ese onboarding, luego también ese desempeño, ¿verdad? Cómo ese desempeño y ese desarrollo, cómo yo tengo, lo apoyo y le doy ese camino y herramientas para que pueda ser exitoso en el logro de sus metas y al final del día, pues es la productividad para el negocio, pero a su vez como vamos en el elemento de apoyarlo en todo el tema de desarrollo profesional, ¿verdad? Y de su carrera en nuestra empresa. Hoy queremos compartir y enfocarnos con ustedes en las primeras 2 áreas, ¿verdad? Que es las áreas verdecitas, que es el área de cuando comienza este empleado en nuestra organización, desde que lo estamos evaluando hasta que entonces se integra, que es el elemento de reclutamiento y selección y lo que es onboarding. Así que las herramientas que vamos a estar compartiendo con ustedes, y por eso le llamamos el poder de los assessments, lo vamos a estar enfocando en cómo pueden ser utilizados y aterrizar y dar algunos ejemplos de esos assessments para esas 2 áreas en específica, a pesar de que muchas de ellas se pueden utilizar en otras áreas. Y uno de los elementos que queremos traer hoy es que muchas de estas herramientas no son totalmente nuevas, desconocidas, pero sin embargo no se utilizan estando ahí. Segundo, si las utilizamos únicamente en una sola intervención, cuando realmente podemos maximizar este tipo de herramienta en todo lo que es el ciclo y la experiencia de ese empleado desde que entra. Así que el enfoque va por esa área también, ¿ok? Así que parte de lo que queremos hablar, cuando hablamos, vamos a empezar por el área de reclutamiento, ¿verdad? Es cuando estamos evaluando, ¿verdad? A este candidato, pues queremos asegurar, ¿verdad? Que cómo funciona, qué tipo qué beneficios yo obtengo en incluir en un proceso de reclutamiento lo que son assessments, ¿verdad? Y la realidad es que pues muchos de estos assessments nos ayudan a poder identificar y conocer cuáles son esas habilidades y competencias que trae ese candidato. En otras palabras, cuáles son esas fortalezas que va a traer ese candidato a la mesa. De igual forma, poder entender cuáles son esos valores, qué es lo que lo motiva, qué es con lo verdad. Un poco de su personalidad también para saber cómo pudiera encajar con nuestra organización. Correcto. Su modo de trabajo, porque puede impactar lo que es el tema de desempeño, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos conectar? Son unas herramientas que nos pueden ayudar y es algo que es bien importante. Son herramientas que se utilizan de forma consistente. Quiere decir que yo no puedo discriminar por esta herramienta, solamente, o sea, las puedo utilizar y debe ser across the board. Si yo utilizo para un puesto assessments, debo utilizar el mismo tipo de assessment para todos los puestos, ¿verdad? Todas las evaluaciones que vamos a estar haciendo, pero sí ayuda y teniendo presente que está siendo tan retante, primero conseguir la gente. Que ahorita te hablaste un poquito de lo que nos cuesta
traer a alguien a la organización y que se nos vaya tan rápido, ¿verdad? Pues la realidad es que fortaleciendo este proceso de integrando assessments, pues es cada vez más relevante porque necesitamos fortalecer ese espacio para que cuando finalmente encontremos este posible candidato podamos tener un cuadro, un perfil, una radiografía y un perfil completo integrado de ese candidato para nosotros poder evaluar, ¿verdad? Si es el candidato idóneo para la organización. Esto nos evita minimizar costos, ¿verdad? Que tengamos que volver a repetir este proceso porque la persona se ha ido. Y a su vez, lo podemos utilizar en el ciclo de vida de ese empleado. ¿verdad? Así que nosotros, hablando un poquito de los beneficios, quiero compartir porque algunos de ustedes participaron de una encuesta, como la llamamos, una encuesta relámpago de momento, que enviamos a algunos de los que estaban, ¿verdad? Ya registrados. Y nos compartieron en cuanto al tema de lo que es, en qué, ¿verdad? Cómo utilizan los assessments hoy día. Así que un 50% de los que participaron, aquí teníamos una muestra más o menos de unas 50 respuestas, tenemos un 50% que dice que los utilizan en el proceso de reclutamiento y selección. Tenemos un 21% que lo utiliza para desarrollo, ¿ves? Que ese es el otro tema que habíamos presentado, sin embargo, pues ese lo trabajaremos en otro de los temas que compartamos con ustedes. Hay un 25% que no utiliza ningún tipo de assessment y solo un 4% lo utilizan en el onboarding. Así que está interesante y vamos a ver ahorita cómo podemos seguir maximizando eso, ¿verdad? Así que si entonces nosotros pasamos a lo que son en el tema de lo que son los diferentes assessments. Hoy nosotros vamos a enfocarnos en dos en específico que vamos a compartir, pero la realidad es que no son los únicos dos y hay diferentes herramientas que se pueden utilizar que se las compartimos aquí para que ustedes las tengan. Me imagino que algunos de ustedes la utilizan, nos pueden decir si han utilizado alguna de estas, porque algunos dijeron que no utilizan o que utilizaban otros assessments y dentro de eso habían escenarios como este, pues utilizan ejemplos de casos o simulación de casos. O son, en las entrevistas son bien útiles el tú poder establecer y darle un caso en específico, un escenario específico real y le das el tiempo a ese candidato para que te pueda responder cómo lo manejaría. Y ese caso se da a través de diferentes candidatos y tú ves cómo la diferencia, ¿verdad? De cómo responderían, cómo trabajarían. Yo estaba viendo un ejemplo y era para un puesto de relacionista público y le dieron que tenía que montar una propuesta de cómo poder manejar una marca. Y entonces, así que tenía que, parte de su proceso de entrevista, tenía que montar y presentarla. Así que esas son herramientas que uno puede, de mucha utilidad, porque lo ves en acción, lo utilizas para evaluarlo con los diferentes candidatos y ya lo puedes atar a cuán rápido vas a poder tener un retorno de inversión, de cómo maneja, de cómo se proyecta. Claro. Hay muchas variables que tú puedes evaluar en ese tipo de, ¿verdad? De formato de evaluación en el proceso de entrevista. Otro tema que se está utilizando mucho son las videoentrevistas, ¿verdad? Eso también, una vez la persona es entrevistada, casi siempre la práctica se está utilizando es que te entrevisto y te pido entonces, lo puedes hacer antes o después de la entrevista, donde le das una serie de preguntas, en algunos casos puede ser, ¿verdad? Un escenario, cómo le puedes preguntar información del puesto y cómo lo trabajaría, como de la empresa. Hay que dar unas guías, ¿verdad? Específicas y ellos entonces hacen las videoentrevistas. Y si vemos, estos son aspectos que se integran para fortalecer, pero también ayudan a esta generación a conectar con esta generación nueva que es más tecnológica. ¿Okay? Y vamos viendo de forma proactiva cómo estaría respondiendo, presentando en un escenario ¿verdad? Una simulación de escenario de nuestra organización. Están las pruebas de comportamiento y personalidad, que vamos a estar hablando de alguna de ellas aquí, que se están utilizando mucho y se integra porque Leilani y Vanessa no dejan su personalidad fuera de la oficina para venir a trabajar, ¿verdad? Y cada personalidad trae unas características y trae unos comportamientos y unas destrezas y habilidades que son innatas, que son naturales, ¿verdad?
Pues es importante uno poder también conocer esa información desde el principio para tú poder entonces tener ese perfil de cómo maximizar ese recurso y poder entrar en la organización. Vanessa, y yo creo que es importante todo lo que estás trayendo y es importante que quizás mucha gente, los que quizás no han usado este tipo de herramientas, puedan estar hoy día pensando, wow, esto suena interesante, puede sonar a que requiero mucho más tiempo en mi proceso de reclutamiento y demás, pero por otro lado, como yo siempre digo, hay que tomarse el tiempo necesario para ser más efectivo en la decisión que tomas. Así que sí pudiera ser, ¿verdad?, que implique unos steps adicionales en tu proceso, pero al final del día, conocer bien, seleccionar correctamente, pues tiene unos impactos en el negocio, en la competitividad, en los costos. Y de igual manera, pensándolo yo acá, según lo trae, estas herramientas se pueden utilizar en distintas etapas de los procesos. Correcto. Pero usarlas en esta etapa que tú nos estás trayendo es el predecesor de cualquier cosa, porque al final del día pudiera ser que la estoy usando en un plan de desarrollo porque es que no lo conocí bien al principio y ahora tengo un rollo en ese proceso que tengo que volver a conocer bien realmente dónde está ese perfil de esa persona que ya es empleado mío para ver cómo entro en ese plan de desarrollo. O sea que para mí es casi no es un nice to have, ¿verdad? Es como que debemos sí en efecto de alguna manera trabajar sobre este tipo de análisis y tomarnos el tiempo necesario para incluirlo en nuestro proceso. Sí, y qué bueno que traes ese tema, que aunque lo iba a mencionar al final, quiero que tengamos presente, ¿verdad? Porque establezco ahí que hay algunos ejemplos. Es bien importante que al momento de nosotros determinar, pues sí, mira, yo tengo que fortalecer mi estrategia y mi área de reclutamiento y selección, y ya mismo pasamos al onboarding, pero no tenemos que utilizar todo esto. Claro. La regla es porque yo utilice más, ¿sabes? No porque yo utilice más assessments o incluya más evaluaciones en mi proceso, va a ser más efectivo, claro, o va a ser más sólido. La realidad es que al momento, si usted no los está utilizando actualmente, es bien importante que pueda entonces evaluar su proceso, hacer un assessment que estoy haciendo hoy día en mi reclutamiento y selección, en mi onboarding. Tiene que conocer la audiencia de su empresa, la industria, porque no todos estos assessments, ahí yo iba a entrar, por ejemplo, pruebas técnicas. Hay una assessment que es importante, esas evaluaciones de pruebas técnicas, eso tiene que ir adaptado a lo que es el rol y de acuerdo a la industria. Hay algunas que son de montar, this is not one size fits all. Así que es bien importante que hagamos ese assessment, ¿verdad? Esa pausa e identificar cuáles serían los más adecuados para mi organización y que tengan un impacto. Y sobre todo, cómo yo lo maximizo. Si comienzo con eso desde ahora, desde el comienzo, desde el día 1, ¿verdad? Que lo estoy conociendo a ese candidato, esa herramienta específicamente de las que vamos a hablar ahora, son herramientas que tú no las tienes que estar haciendo, o sea, te duran por varios años, así que tú puedes delinear ya un camino profesional, un plan e integrar a sus líderes, a esos gerentes también. Quiere decir, para que logremos hacer una conexión más rápida con ese empleado que está entrando nuevo a la organización y se sienta conectado con el liderazgo y con la empresa. Cuando hablamos de las generaciones, esta generación más joven, eso es lo que está buscando, que lo puedan valorar. Si nosotros lo entramos, que es la práctica, ¿verdad? Queremos gente que llegue y salga corriendo. Pues nada, lo contratamos, usualmente un onboarding, queremos que nos firman los contratos, todas las políticas y reglamentos, y aquí está, aquí te sientas, aquí tienes todas tus herramientas y empieza. ¿Ok? No conoce la cultura, cómo se toman las decisiones, cómo puede ser más efectivo en la comunicación con su gerente, qué estilo tiene Leilani gerencial, cómo yo puedo y qué estilo tengo yo gerencial. De profesional. Así que hay muchas herramientas que si yo las conozco desde el principio, puedo comenzar a desarrollar una relación y tener mayor agilidad y mayor efectividad en el proceso de la integración de ese empleado en la empresa. Vanessa, tengo una pregunta algo curiosa, porque típicamente este proceso se da a través del nivel probablemente de nuestra gente de recursos humanos, reclutadores y demás. ¿Cómo este proceso también armoniza eventualmente con ese líder a nivel de esos resultados, ¿verdad? De esa planificación de que de alguna manera se dio, pensemos que ya escogimos ese candidato idóneo, ¿verdad? Basado en estas herramientas.
¿Cómo también eso se integra con los líderes de ese futuro empleado en términos de que, mira, sabes que este es tu candidato, estás conociendo esto para integrarlo también a ese plan de desarrollo? Sí, excelente pregunta, Leilani. Uno de los elementos que hacemos, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquito de 2 ejemplos. Una de las mejores prácticas es cuando utilizamos assessment. No todos tienen un reporte. Hay unos reportes dependiendo el assessment que usted utilice, pues vienen unos que son sumamente completos y son pues sumamente largos. Y muchas veces pensamos, pues lo ideal es que el líder pueda ver ese reporte completo. Ese es nuestro ideal. Sabemos que no necesariamente o tienen el tiempo o van a sacar el tiempo para estudiar ese reporte completamente. Sin embargo, una buena práctica es que nosotros podemos hacer un resumen, un perfil de las áreas clave y atarlo al rol. Y, por ejemplo, estilos de comunicación, que es lo que lo motiva a ese nuevo candidato para que tu líder te prepares cuando va a entrar, ya tengas como una base de conocerlo. Es como que pues te conocí en la entrevista, pero te conozco un poco más. Exacto. Y pueda hacerle una estrategia de cómo yo puedo conectar mejor con mi empleado, con el nuevo. Por ejemplo, hay personas, y vamos a ver que ahora voy a pasar a hablarles y traerles ejemplos de assessment de comportamiento y personalidad, que te da muchísima información y lo puedes utilizar para reclutamiento, para onboarding y para el desarrollo de tus empleados. Así que si, por ejemplo, yo sé que en el perfil de Leilani es un perfil que es una persona sumamente estructurada, es bien analítica, es bien de números, pues yo sé que uno de los elementos que cuando, ¿verdad? Y me va a dar unas recomendaciones de yo cómo comunicarme más efectivamente con Leilani. Es decir, yo superviso a Leilani y ya yo sé que ese es el estilo de Leilani. Cuando yo me siente con Leilani a hablar, yo no le puedo hablar de forma general. Correcto. Yo tengo que ser específica, yo tengo que ir con hechos y datos, porque Leilani no me va a comprar la idea tan fácilmente de la nada. Correcto. Me va a decir, espérate, pero es que eso, no, porque es que usualmente este perfil es bien, como uno dice, en los pies en la tierra. O sea, yo tengo que ver para creerlo. Así que los números, o me tienes que dar hechos, cuándo se ha hecho, cuándo no, qué resultados, etcétera. De igual forma, pues tenemos otros que no, otros son otras personalidades donde les gusta conectar un poco, que no sepan la vida y milagros, que esto pues la influencia, pero son más extrovertidos. Pues tú comenzar una reunión o conectar con esa persona, es decirle, bueno, buenos días, Leilani, ¿cómo te fue el fin de semana? Si te comentó algo del hijo, pudiste, la actividad de tu hijo, ¿cómo quedó? Chévere. Pues, mira, recuerda que pero necesitas conectar esa introducción. Si estoy yendo en ejemplos un poco más concretos, y a lo mejor un poco básicos, pero también hasta cómo presentan, cómo analizan para lo que son reportes que le pedimos, cómo más piensan. Gráfica, más visual, más ejemplos. Entonces, imagínese usted, líder o gerente de esa persona que llega nueva, que es el primer día, que yo no conozco, y yo antes de eso poder tener una radiografía y ya yo tener una idea, ¿verdad? Yo siempre digo, no es lo mismo hasta que uno conozca a la persona, porque hay que dar pero ya yo tengo una base por donde comenzar y comenzar a conectar. De hecho, hasta tengo un pie forzado para hablar y decirle, mira, incluirlo en ese proceso y hasta qué competencias yo necesito comenzar a ir desarrollando de su rol para que la persona sea más rápida. Qué adiestramiento, qué diferentes, ¿verdad? Capacitaciones necesita para que pueda, como uno dice, arrancar más rápido en su rol y ser productivo, porque eso es lo que nosotros queremos, que todo personal que llega a la empresa pueda rápidamente sentirse dueño, entender el propósito de su rol y comenzar y que nosotros veamos productividad y haya resultados. Y esa primera experiencia de igual manera para ese empleado, poder sentirse que alguien aquí conoce un poco de mí, o sea, esa conexión, como tú dices, marca también esa, como todo, ¿verdad? Que decimos, esta primera experiencia determina muchas cosas, aunque ciertamente se necesita, como muy bien mencionas, mucho más tiempo en el desarrollo de esa relación, pero todo el mundo, una primera experiencia para bien o para mal,
pues sí, predispone algunas definitivamente, porque si lo vemos del otro lado, si yo soy ese nuevo empleado y yo sé que eso es uno de los elementos, ¿verdad? Que ya nos vamos adelantando, pero una de las tendencias es cómo personalizamos ese onboarding, porque ya yo tengo un conocimiento y una base, pues no es lo mismo que yo sienta, mira, están tomándose el tiempo y esto está adaptado a mi necesidad. Correcto. Y realmente quieren que yo sea exitoso en mi rol, ¿verdad? Porque todo lo tenemos que atar al negocio, al rol, a las herramientas, pero sobre todo porque estamos conociendo cómo podemos ser más efectivos para influenciar, para impactar y conectar con esa persona. Quiere decir que estamos haciendo una estrategia intencional, que eso es parte de lo que tenemos que hacer en nuestras empresas, ¿verdad? No dejarlo muy abierto, sino que sean nuestras estrategias de atracción y retención, que nuestras estrategias todas sean intencional. Cuando trabajamos nuestra cultura, sea intencional, qué mensajes, qué experiencia. Así que tenemos que delinearla. Y parte de eso, pues nos ayudan estas herramientas para poder delinearla y que realmente haya un impacto. Excelente. Un poquito, para entrar ahora a hablarles un poco de las herramientas, no sé, creo que han escrito algo por ahí. No sé si tú lo ves mejor. No veo muy bien, pero vamos a ver por aquí. Bueno, pues enviaremos la presentación, definitivamente sí, así que... Perfecto. Saben que cualquier comentario, experiencia que ustedes hayan tenido, pues nos pueden... Nosotros tomamos un minutito y lo vemos para que todos, ¿verdad?, compartamos de nuestras experiencias. En relación a qué buscan, ¿verdad?, o qué evalúan, o dónde más utilizan los beneficios de utilizar esta herramienta en reclutamiento, mucho en la encuesta que hicimos así relámpago, pues estuvimos con 34%. Aquí esta pregunta nos contestaron unas 70 personas. Pues 34% evalúan lo que son las fortalezas y actitudes de ese candidato. Un 14% evalúa la personalidad, que era lo que estábamos dialogando. Un 11% lo utiliza, ¿verdad?, y le ve el beneficio para el fit con la cultura de la organización, que eso es una de las buenas y muchas de las tendencias que se busca, ¿verdad? Porque muchas veces podemos tener un excelente candidato brillante, con unas destrezas y unas competencias excelentes, sin embargo, son tan diferentes que choca con la cultura. Así que eso es importante, pues si uno lo puede, porque, como yo digo, ni pierdo yo mi tiempo, ni la empresa tampoco. Así que es un elemento también bien importante. O cómo lo puedo, si como quiera quiero traer, lo que tengo que trabajar, cómo lo voy a llevar para que pueda hacer una buena integración con la cultura de la organización. Otro elemento es solo un 10% para el manejo de inteligencia emocional, que vamos a hablar ahorita, porque esto es un tema que está siendo bien relevante hoy día. Y un 10% para las competencias del rol, que hay una herramienta que a mí me fascina porque podemos ir directamente a tomar unas competencias y tú poder hacer un análisis contra el rol y qué fortaleza trae ya ese candidato. Así que hay muchas herramientas, ¿verdad? Y de todo lo que yo le estoy hablando ahora mismo, de estos ejemplos, es utilizando 2 herramientas. Así que, y en el mercado hay muchísimas herramientas, pero realmente son 2. Así que por eso que yo el poder del assessment, de los assessment, porque realmente con una herramienta tú puedes hacer muchas cosas. Aquí lo importante es identificar cuál es la más correcta para tu organización, para tu audiencia, que sea práctica, que la puedan trabajar, no nada más en recursos humanos o desarrollo organizacional, que pueda ser práctica también para los empleados, para el líder que la pueda utilizar. Así que sí hay muchos y eso es parte de lo que queremos hablarles. Así que voy a compartir 2 de ellas. Muero de curiosidad, cuéntame. Como ven ahí, estas son más enfocadas en personalidad y comportamientos. No sé si habían conocido o habían escuchado de Facet 5, de la encuestita, me parece que es una de las menos que se han escuchado. Pero nosotros estamos en el equipo, ¿verdad? Nosotros estamos certificados en diferentes. Hay muchas herramientas en el mercado y tenemos diferentes herramientas. Sin embargo, pues hoy estamos trayendo 2, como te mencionaba. Perfecto. 2 que encuentro también, porque mucho de lo que yo busco es ese aspecto de que sea práctico, de que se pueda hacer fácil para entender y fácil para tomar acción a las empresas, a ese candidato y a ese empleado, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Podemos tener muchísimas, pero si no encajan y la persona que está detrás utilizando esa herramienta no la entiende o es muy compleja, porque no queremos sobrecargar el proceso tampoco, queremos que sea de utilidad. Así que sí, entonces es muy complejo,
pues no lo voy a querer hacer. Y entonces no hay esa consistencia tan importante en procesos como este. Así que Facet 5 tiene unos elementos importantes. Se maneja... Ellos clasifican 5 factores clave, ¿verdad? Para determinar patrones de comportamiento en un participante. Le llamamos participante por lo que le mencionaba, lo podemos estar utilizando en desarrollo, en entrevistas, en reclutamiento, etcétera. Las áreas que ellos se enfocan, pues es lo que es voluntad, por ejemplo, esos 5 factores, pues lo que es voluntad, que es ese impulso, esa determinación, ese enfoque a que cuando me propongo algo, lo voy a hacer, ¿verdad? Se lo estoy hablando un poquito general, ahí hay un poquito más de información. Energía. Usualmente un vendedor o una persona que es que es extrovertida va a tener un nivel alto de energía, porque es una persona que va a poder conectar. Aquí, va a poder conectar rápidamente y tiene la capacidad de influenciar y tiene un don de palabra. Y su influencia es a través de la palabra. ¿Okay? Lo que es afecto va más a nivel de lo que es las relaciones con otras personas, es más enfocado en gente, ¿verdad? En buscar el aspecto positivo de las personas en todo momento. Control es aquel aspecto de responsabilidad. No necesariamente pensemos control de yo tenerlo acá. Control es cuán organizado, el ejemplo que yo decía, cuán organizado, cuán estructurado, si puede trabajar en ambientes de incertidumbre, ¿sabes? Todo. En áreas desorganizadas, de cambio, objeciones, así que todas estas cosas. Son aspectos que vemos. Y algo que para mí es bien importante, déjame pasarla a la próxima para que ustedes lo puedan ver, es el aspecto de emocionalidad. Ese es el factor, ¿verdad? Están los 4 factores clave y está este 5º factor que es sumamente importante, donde ahí vemos un poco la parte emocional y si queremos lo podemos relacionar con lo que es inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí sí, de acuerdo a las puntuaciones que da, los 2 extremos, estar en los extremos, pues pudiera ser un poco preocupante. Claro. Puede haber vulnerabilidad ahí. Exacto. Cuando estamos a un extremo muy alto, la persona es muy volátil, es poco predictiva, porque pues voy a reaccionar y puedo reaccionar. Y lo importante de esta emocionalidad que es en momentos de estrés, en momentos de tensión, para hacer la claridad, ¿verdad? Así que si está muy alta en ese nivel, ya me dice a mí que la persona se le va a hacer es más explosiva, es más volátil, es más reactiva. Sin embargo, si está muy bajito, pues también tenemos entonces el otro lado, una persona que probablemente no confronta, se calla, no dice absolutamente nada de sus molestias, es una persona sumamente introvertida y pasiva en momentos de tensión. Así que sí, ahí lo que buscamos es que esté en un balance, ¿ok? Así que, porque en estas pruebas, en estos assessments, no hay respuestas correctas o incorrectas. Esto nos da un perfil y nos va a ofrecer información de posibles tendencias, patrones que trae de comportamiento y personalidad cada persona, cada participante. Y eso es un dado y eso vale y eso es perfecto porque cada persona es única. Esa es su esencia. Lo que queremos es a través de este proceso poder identificar cómo apoyar y qué acciones ver, porque si lo hacemos desde el comienzo, y yo sé que va para un rol de liderazgo, ¿qué es lo que yo espero que en mi cultura, ¿verdad? ¿Cómo, si lo vamos a ver por cultura, qué es lo que nosotros valoramos aquí, cómo debemos reaccionar, cómo tomar las decisiones? Pues ahí lo van a poder ver de acuerdo a su rol. Como también establecer cuál va a ser ese plan de desarrollo desde el primer día. Porque no vamos a conseguir una persona perfecta que tenga todo tal cual nosotros lo queremos, ¿verdad? Nosotros tenemos que determinar en ese perfil cuál es la base que yo necesito, porque una de las tendencias ahora también es que nosotros entrevistamos y seleccionamos por potencial, es mirando a futuro, porque la realidad es que no estamos consiguiendo los candidatos con la experiencia, así que yo veo un potencial y herramientas como esta le puede ayudar a ustedes a delinear esa... no solo ¿verdad? Seleccionar cuál es el más idóneo, sino también delinear esa carrera profesional y más que carrera, ese desarrollo profesional de ese candidato en la organización. Tenemos entonces el DISC, que no sé si alguno de ustedes, y entiendo que sí, por las respuestas que nos dieron, muchos de ustedes la han utilizado y lo han escuchado. Así que igual como el Facet 5 y como el DISC, lo podemos utilizar ya sea antes de la entrevista,
que lo utilizamos como un pre-screening. Algunos de las empresas lo utilizan, veo resumen, hago el assessment, envío todo, ¿verdad? Quiero una video entrevista y entonces es para la entrevista formal. Como también puedes tener la entrevista formal y luego entonces entrar y dejarle saber al candidato que como parte de su proceso pues va a estar recibiendo, esto todo se hace electrónico, así que va a estar recibiendo esta información para que pueda entonces completar su assessment, ¿okay? Así que usted puede determinar en qué momento lo puede trabajar. El DISC, a diferencia, también tiene unos factores, también está enfocado en unos comportamientos. Acá se le llama diferente. Acá es más bien, por eso son las letras, cada una de las letras tiene un significado, ¿verdad? Y la D es pues esa determinación o dominancia, y va más enfocada en la toma de decisiones, cuán orientado a resultados está la persona, ¿verdad? Cómo conseguiría esos posibles resultados, ¿verdad? Entre más alto, y aquí es un perfil, entonces entre más alto y bajito, pues tiene, por eso dice que no hay respuesta correcta o incorrecta, porque es todo cómo yo voy a reaccionar y cómo probablemente yo voy a manejar X o Y situación. Si soy más alto, pues lo manejo de una manera más fuerte, probablemente cuando hablamos de la D, más fuerte. Si es más bajo, pues entonces voy a ser más pasivo, ¿verdad? Tenemos el área de influencia, que va bien también, es amarillo, igual que en Facet 5, eso, ¿verdad? Porque pues esa parte es una persona bien enérgica, es una persona bien outspoken, bien puede socializar fácilmente con todo el mundo, así que desarrolla relaciones y tiene influencia inmediata, igual forma, de forma verbal, con las demás personas. Estabilidad, que es el verde, es esa consistencia, lo dice la misma palabra, ¿verdad? Es trabajo en equipo, es bien enfocado en gente. Yo consulto las cosas antes de, ¿verdad? Quiero formar parte del equipo, no soy yo individual, y cualquier decisión pues también la consulto y me gusta el feedback de la gente antes de yo tomar una acción. Y el área entonces de cumplimiento es un área, un factor, ¿verdad? Un comportamiento que va enfocado en este perfil de una persona analista. Le gustan los datos, los hechos. Es una persona que pudiera, como lo analiza todo, pudiera proyectarse un poco más fría, un poco más distante, pero son estas de cuando uno dice, después que yo te conozco, pues chévere, ¿verdad? Porque no se deja conocer tan fácilmente. Lo que es estabilidad y lo que es cumplimiento tienden a ser personas, cuando te salen esas barritas más altas, pues son personas más introvertidas. Las otras, el color rojo y amarillo, si son más predominantes, pues tienden a ser personas más extrovertidas. Lo bueno de, si ven ahí, pues hablamos de Facet 5 y de DISC, y hay similitudes, ¿verdad? Simplemente cada uno tiene una metodología. Sin embargo, el DISC te añade otros factores que pueden complementar y que complementarían muy bien en el proceso de conocer a ese candidato cuando va a entrar a la organización. Y es que también, si ven en las gráficas, te habla de 12 fuerzas impulsoras y son 12 factores, en otras palabras, ¿qué le motiva, qué le mueva a esa persona? Entonces, te ayuda a tu poder identificar cómo conectar con esa persona, porque conoce sus factores de motivación, que es lo que le está. Esta te lleva a un nivel todavía un poquito más te da un poco más de información. Así que eso, pues por eso quería traerle diferentes, porque como pueden ver, aunque hay similitudes, dependiendo su propósito y que usted quiere obtener de cada, ¿verdad? De cada uno de los assessments, pues es que escoge el más adecuado. De igual forma, en la evaluación de DISC, usted puede integrar, y se utiliza también, y es algo que nosotros estamos trabajando y enfocados este año, es el elemento de que tenemos un assessment con DISC de inteligencia emocional. Y es algo que está siendo bien relevante hoy día, porque
mucho de lo que se está buscando es ese lado, ¿verdad? Ese aspecto, es tanto cambio, tanta tensión en las organizaciones. Pues sabemos que cada vez pues tenemos que trabajar, como no podemos cubrir con todas las vacantes, estamos trabajando más con menos personal y seguimos mirando el entorno económico. Hay muchas variables, ¿verdad? Muchos factores, pero lo que nosotros podemos controlar son estos, el poder entonces nosotros cómo desarrollamos una cultura interna que pueda aprender a manejar y trabajar con esa inteligencia emocional. Esto trastoca el servicio interno y externo, porque imagínese usted tener a alguien en servicio que no sabe manejar su inteligencia emocional y viene un cliente a traerle un problema, a quejarse, pues y es una persona que es muy volátil, que va a reaccionar. Entonces nosotros aquí, pues nosotros podemos saber su nivel de inteligencia emocional interna y sociable. Quiere decir que va a haber un assessment de cómo yo me conozco, cómo yo me puedo trabajar, y así pues yo puedo trabajar iniciativas en la organización y con ese candidato para que pueda manejar su inteligencia emocional y poder, ¿verdad? Esto trastoca la cultura de nuestra empresa, cómo yo quiero que reacciones, cómo manejar mis emociones, que hoy día está siendo tan y tan importante. Y se está buscando mucho en el reclutamiento, ¿verdad? Saber cómo pudieran reaccionar a diferentes situaciones. Y mucho de esto se deja ver cuando estamos bajo tensión. Que no es lo mismo que esa persona pueda saber y decir, este no es mi momento de hablar, déjame respirar, déjame yo salir. Nos reunimos otro día a uno entonces decir por ahí para adelante todo lo que sea y después decir, ups, no lo debía haber dicho así, ¿okay? Porque eso impacta mucho esa experiencia. Así que eso es un elemento bien importante. Otro elemento que quiero traerles del DIS es el de competencia que le damos el DNA. Ahí hay unas 25 competencias. Wow. Este para mí es sumamente interesante y de mucho valor cuando estamos en un proceso de reclutamiento y selección, porque aquí usted puede hacer prácticamente un mapping y hacer un análisis, un gap análisis de lo que trae, ¿verdad? Siempre no vamos a tener una persona que sea fuerte en todas esas competencias, pero hay 25 que son claves para cualquier rol. Okay. Así que esa evaluación de DIS va a proveernos a nosotros cuáles son esas competencias que son el fuerte, que ya las trae y son naturales de ese versus aquellas que a lo mejor son más bajitas, que usualmente te las pone de las más altas a las más bajitas, las más fuertes a las menos, y nosotros poder mirar, ok, estas son bien requeridas, trae ya las naturales a la mesa, como uno dice, pues qué chévere, lo tengo. O, pues mira, traen la mayoría, yo quiero entonces desarrollar desde el principio, que entonces que vamos a hablar del onboarding, puedo integrar capacitaciones y complementar ese onboarding asociadas a las competencias que voy a necesitar. Así que esa área de DNA, como decimos, porque es el DNA, que es lo que tú traes, para mí me parece que es sumamente interesante y lo puedes alinear directamente con el rol, ¿verdad? Tú tienes tu descripción de puesto, cuáles son esas competencias del puesto o competencias por nivel, gerenciales, de liderazgo, y puedes hacer ese análisis. Así que ¿quieres decir, Vanessa, que dentro de esta herramienta realmente nos presentaste prácticamente tres componentes, porque ese primero, ¿verdad? Que puede ser uno más generalizado, que nos va a traer unos resultados fabulosos también, pero ya podemos ir más profundamente a lo que es la parte de inteligencia emocional y posteriormente a también, que nos puede llevar a un buen resultado aplicable across the board a cualquier rol. Correcto. Que sepamos que ese candidato, ¿verdad? Tiene una tendencia más o menos en esto. Quiero que sepas que yo estoy aquí escuchándote y haciendo mi auto-assessment a ver cómo, no tengo las preguntas de frente, pero está muy interesante el tema, porque realmente tú te vas viendo también como líder en todos esos distintos componentes, porque en efecto como tú te conozcas a ti mismo también es como, ¿verdad? Tú vas a poder ejecutar, así que yo creo que esto es bien poderoso. Correcto. Y como tú mencionas, algo que es importante, ¿verdad? Yo se los estoy presentando esos tres fases. Usted puede utilizar el DIS, el general, el primero, por decir un ejemplo. El primero y podemos comenzar, si nunca ha utilizado un assessment, podríamos comenzar de ahí. Ya luego, profundo. Y si desea, pues puede utilizar el DIS básico y esto se le añade, pero es en el mismo proceso. Para el
participante va a ser seamless, ¿sabes? No es correcto. que tiene que coger otra evaluación, Sí. al menos que ya haya cogido un DIS, pues Como una entonces entraría, extensión, es una extensión, correcto. Excelente. ¿Okay? Así que algo que es importante, yo hablaba, pues ahí hablamos de lo que es reclutamiento, Ajá. pero les he estado mencionando que esto también se integra, ¿verdad? Pues tenemos que maximizar, si ya lo estoy utilizando en el reclutamiento, ¿cómo entonces yo lo integro en mi onboarding? Y esa es una de las tendencias que se está viendo para 2024, cómo nosotros seguimos fortaleciendo y personalizando onboarding. Quiere decir, una de las tendencias, obviamente va a decir Vanessa, pero como yo voy a personalizarlo y a lo mejor yo tengo tantas personas que están entrando, algunos nada más reclutamos a uno o dos, pero a veces correcto, otros tenemos son muchos. Claro. Sí va a haber un aspecto, ¿verdad? Que es general, general. para todo el mundo. Por eso aquí yo digo, también es importante integrar a ese líder y darle herramientas. Hay que hacerlo parte Ellos de también este proceso. tienen el tiempo contado, esas agendas complicadas, porque nosotros en nuestras encuestas que trabajamos de HR Market Trends y la reciente del 2023 en prácticas de recursos humanos y desarrollo organizacional, el issue el más grande y donde está la limitación mayor para el elemento de capacitación es sacar tiempo. Porque los líderes nunca tienen tiempo, ¿verdad? Así que parte es como entonces nosotros integramos esto dentro de la agenda de ellos de onboarding, por eso aquí les traía el ejemplo de que sí, va a estar el día de contratación, de llenar todos los papeles, ahí le vamos a dejar unas mejores prácticas que el aspecto de documentación, eso es lo más rápido que debemos sacar. Okay. Eso es lo más rápido que debemos sacar, pero nosotros queremos hacer una integración y una llegada y ese primer día memorable, no que sea papel tras papel, exactamente, que no se vea transaccional. Así que ese aspecto se saca del lado. Sí, misión, visión, valores. Hay unos elementos políticas que van a ser bien, que les aplican a todos, pero luego con estas herramientas tú vas a definir entonces cuál es la continuidad de ese onboarding más personalizado a la necesidad y al rol y a la área al que va. Si va para un área, ya sea mercadeo, al área de operaciones, pues uno se reúne y ya le puede proveer. Obviamente tiene que haber una educación con los líderes, pero luego que ya ellos tengan y conozcan cómo leer ese resumen, la práctica es que no le demos todo el reporte, porque entre más nosotros le añadamos, esos reportes van a ser gorditos, van a tener muchas paginitas. Así que lo que hacemos es, nosotros estamos para facilitar, para mediar, para guiar unos procesos, pues nosotros podemos desarrollar un summary, un executive summary, los aspectos más importantes que debes conocer de los perfiles de tu gente que están entrando. Y entonces ya el líder lo conoce, pues los aspectos y lo que se le necesita más rápido, cómo que le motiva, cuál es los estilos de comunicación, cómo maneja si pudiera manejar diferentes situaciones, el aspecto emocional, cuáles son sus competencias más fuertes, para que ese líder entonces pueda rápidamente comenzar a conectar con su nuevo empleado, ¿verdad? E integrarlo al resto del grupo. Así que es parte de lo que se está utilizando y hoy día, pues así que lo vamos personalizando, pero es una de las tendencias específicamente con la generación, y esto ha venido por las generaciones nuevas que están pidiendo, ¿verdad? Muchas veces el feedback es que hay una desconexión cuando estamos entrando a la organización, se encuentran perdidos. Yo sé que hay gente que me dice, pero es que debería empezar y comenzar a trabajar. A mí nadie me dijo que lo que yo tenía que hacer, yo lo hacía. Las generaciones han cambiado y esta es nuestra realidad. En vez de seguir mirando lo que no vemos, porque nosotros lo hacíamos, la realidad es que hoy día la generación que sube pide que le digas, este es el paso 1, paso 2, paso 3 y va siguiendo. O sea, es una estructura, quiere ver un camino y ese camino se lo podemos tener. Va a llegar a tu puerta a pedirla o se va a ir. O se va a ir, correcto. Porque tampoco vamos a estar en un status quo. Ellos van a demandar, mira, yo necesito. Entonces ahí tiene que estar ese líder preparado y esa estructura, porque igual si no la tienes definida, tienes un gran problema. O sea, que definitivamente esto es bien, bien importante. Por eso es que menciono que muchas veces, y el tiempo que hemos tomado hoy es porque estas herramientas posiblemente muchos las han escuchado, pocas veces las hemos utilizado,
y no las maximizamos. Esa es mi Sí. experiencia Ajá. de los mismos clientes, de lo que nosotros vemos en el mercado. La utilizo y cuando vimos las respuestas, la utilizo para una sola parte. Ujú. Y si la utilicé en reclutamiento y selección, miren, él fue solo un 4% que lo utiliza en el onboarding. Correcto. Así que hay espacio para Ajá. maximizar y esto nos puede ayudar en volver a conectar con ese personal y buscar entonces que nuestro proceso de integración y retención sea más efectivo. Ujú. Recordando que sí, el elemento de compensación, beneficios, yo sé que son elementos que son importantes. Ujú. Todos nosotros trabajamos porque necesitamos pagar unas cuentas, Claro. tenemos unas responsabilidades. Sin embargo, la realidad es que no lo es todo para el candidato. Ujú. Y segundo, que no podemos seguir ajustando. Hay una situación Correcto. también como patrono o de presupuesto. Pero entonces, ¿qué otros elementos yo puedo hacer para que esa integración sea memorable, para que realmente la persona que ese empleado esté aquí en la empresa tenga, ¿verdad? Tenga una buena cultura y un deseo de formar parte del equipo? Así que, y eso nosotros lo podemos controlar. Hay otros elementos externos que no los podemos controlar, que es lo que hablamos demográficos, pues mira, pero sí internamente nosotros podemos hacer unos cambios, ¿verdad? Así que bien importante que tomen en consideración eso. Algunas prácticas del onboarding, ¿verdad? Que las queremos traer, como menciona por ahí, pues el pre-boarding, ahí como que le dice, sal de todos los documentos, sal lo más rápido posible, da la información antes de que llegue, Correcto. no esperes a llegar a que sean los documentos. Hay mucho que ya por los mismos sistemas eso te iba a comentar, pueden Vanessa. entrar y ya cuando llegan, ya yo pasé En la ese sedazo, como uno dice. yo pienso que dentro de todo esto que estamos hablando, siempre nosotros traemos un poquito el tema de tecnología y el resumen es que a través de la tecnología te apoyas en ese core de proceso que típicamente si es todo manual y demás, te toma demasiado de mucho tiempo, te abruma a ese candidato, a ese empleado. La tecnología recoge todo esto en unos flujos de procesos bien dirigidos, bien efectivos, de corto tiempo, de fácil manejo, para que podamos tener más tiempo enfocado a nuestra gente, en lo a que tiene estas impacto, a herramientas, a mover, estos a conectar, a que tenga Definitivo. impacto, a que haya entonces elementos, ¿verdad?, más personalizados, ¿ok? Y la tecnología es importante porque nos agiliza y también el entorno nos está pidiendo eso, ¿verdad? Así que eso es otra forma, pero hay que complementarlo con lo demás. Ahí les habla del shadowing, ahí les habla de tener un body. Hay diferentes prácticas, ¿verdad? Que la hemos hablado anteriormente. Sí, el onboarding le tenemos que dedicar tiempo. Lo quise compartir hoy porque pues es una continuidad. Yo no puedo mirar una estrategia de atracción y retención mirando nada más el cantito de reclutamiento y selección. Porque realmente una vez yo lo contrato, inmediatamente esta es la primera experiencia que va a tener y es a través del onboarding. Y todavía en nuestro mercado la tendencia es que un onboarding lo asociamos cuando uno dice, pues, a esa primera fase nada más de documentación. Y me dice, no, yo tengo un onboarding y yo le digo, ¿cómo se comprende el onboarding? Y entonces, pues ese día llenan la contratación, le hablamos misión y visión y valores y luego pasa a su área de trabajo y el gerente lo coge de ahí. Perfecto. Empezamos. Pero ahí, después, ¿qué pasó? El onboarding es mucho más que eso y tenemos que incluir a los líderes, ¿verdad? Tienen una responsabilidad, esto no es responsabilidad nada más de recursos humanos, pero todavía hay camino y pues si queremos fortalecer esa estrategia de retención, tenemos que comenzar mirando por ahí lo que es cómo está nuestro onboarding hoy día, ¿verdad? Así que algunos elementos de por dónde comenzar, qué assessment, les he hablado, ¿verdad? Adelantamos algunos aspectos, pero si bien importante, evalúa tu proceso de reclutamiento y selección, evalúa tu onboarding, ¿verdad? Y sobre todo, o sea, para poder identificar cuál es el mejor para utilizar, pues tengo que, ¿verdad?, identificar, conocer bien mi audiencia, en qué industria estoy, porque yo puedo utilizar el de personalidad y a lo mejor necesito también técnico. ¿Okay? Para algunos puestos hay niveles, ¿verdad? Bien importante que haya consistencia, que una vez yo establezco en mi proceso que voy a utilizar assessment o diferentes pruebas, assessment como esto, o pruebas de los ejemplos que yo les presenté,
es importante que es la misma evaluación para todo el mundo, ¿verdad? Para que haya esa equidad y no haya discrimen. Por eso también incluyo que es importante que conozcan las implicaciones legales, porque sí, para diferentes iniciativas tienen que haber unos disclaimers, ¿verdad? Para que entonces esté autorizado por el candidato que se va a estar ¿verdad? Que va a estar participando de ese proceso. Así que eso es bien importante. ¿Okay? Así que no sé si tienen alguna pregunta o duda o algún comentario que quieran compartir a través del chat, con mucho gusto. Estamos pendientes. Antes de finalizar, ¿verdad? Quería compartir con ustedes, como estamos hablando, esto nosotros, ¿verdad? Obtenemos mucho de la información de las prácticas y cuáles son las tendencias que están, ¿verdad? Viéndose en el mercado a través de nuestra encuesta de HR Market Trends de RIS1. Así que ya, pues, estamos preparándonos para este año. Tuvimos un buen assessment este año. Todos los años nos comprometemos a reevaluarla y mirarla para ver cómo podemos fortalecer el estudio de manera tal que la información que se obtenga pues sea de valor para nuestros clientes y para todo el participante, ¿verdad? Esto es completamente gratuito el participar y cubre 3 áreas principales, que es compensación, beneficios y prácticas de recursos humanos. Excelente. Ahí está el QR code también, que pueden escanearlo y poder entonces comenzar a inscribirse, le da el timeline. Estamos justamente comenzando, las inscripciones comienzan ahora en abril. Ustedes están recibiendo esto con mucha anticipación, con más anticipación, o sea que eso se benefician de eso y pues sumamente importante porque es una manera de usted mantenerse actualizado. Realmente una de las prácticas que había es que este tipo de encuestas, pues decíamos, yo participo cada 2 años o cada 3 años, como se está moviendo el mercado, no se puede. Así que estos son iniciativas anuales que ustedes pues pueden ahí tomar decisiones, que sean decisiones informadas, cómo realmente se está moviendo el mercado y trabajar entonces para fortalecer esas estrategias de atracción y retención. Excelente. Así que, y qué más, que es una herramienta que no le va a costar nada en ese proceso. Vanessa, y me parece también que quizás aquellos que con el tema que presentamos hoy también pueden tener cierta limitación por temas de recursos, por temas de que me encanta todo esto, pero mi realidad es que soy yo sola la que hago todo. ¿Cómo ustedes pueden ayudar también en esa parte de consultoría y de servicios, aquel, ¿verdad? Que requiera quizás sí aplicar estos assessments, pero la realidad es que no tienen el tiempo seguro. Pues estamos aquí para ayudarlos a hacer una extensión completa de su negocio. Nosotros, los clientes que los apoyamos en este proceso, nosotros establecemos el proceso y entramos, ¿verdad? Delineamos su proceso de reclutamiento, onboarding. Nosotros estamos autorizados y somos distribuidores autorizados de Facet 5 y DIS en Puerto Rico. Así que nada más, si usted lo que necesita es el assessment, eso llega a nosotros, como también si usted quiere que lo apoyemos en ese assessment, en ese executive summary, el educar a sus empleados, a su equipo de recursos humanos, en educar a los líderes. En este proceso, nosotros tenemos consultores especializados para hacerlo, como también pueden haber muchas empresas que tengan su equipo de recursos humanos y una de las tendencias es que nos volvemos consultores, nos volvemos también expertos alrededor de eso y nosotros podemos entonces certificar a su personal para que pues también estén preparados y nosotros pues proveemos los assessments, pero ellos lo puedan entonces implementar en su organización. Así que hay diferentes formas, como yo digo, para todos los costos, queremos toda forma de nosotros poder apoyarlos para que puedan tener un proceso exitoso y puedan integrarlo efectivo y maximizarlo sobre todo. Me encanta, yo creo que ha sido un tema súper interesante, un tema que ha sido bien competitivo en términos de analizar esta importancia de estas herramientas, más allá de que las veamos, de que las escuchemos, realmente aterrizarlas un poquito más. De igual manera, no sé si tenemos preguntitas por aquí. Sí, me dicen que hay 2 preguntitas por aquí. Cuando tengan la oportunidad, si pueden repetir los resultados de la encuesta. Perfecto. Vanessa, de la encuesta relámpago. Vamos a buscar, que por eso tengo estas tarjetitas por aquí, porque me dan los numeritos rápido. Ok, a nivel de los beneficios, ¿verdad? Que beneficios de utilizar assessment en el reclutamiento, aquí tuvimos unas 70 respuestas aproximadamente, pues un 34% obtiene beneficios porque conoce las fortalezas y aptitudes
de ese candidato, un 14% la personalidad, ¿verdad? Un 11% puede evaluar ese fit con la cultura organizacional, un 10% lo utiliza para conocer la inteligencia emocional y otro 10% para competencias del puntual del rol. Entonces, había otra data que les vemos compartí. en esos resultados que la competencia del puesto es importante, pero antes de llegar ahí hay muchas cosas más importantes que tienen que ver con esa persona. Correcto. En términos de su desarrollo, sus emociones, su capacidad de manejar cambios. Otro de los datos que entonces habíamos compartido para completar lo de la encuesta era la utilización, ¿verdad? En donde utilizaban más los assessments, o sí, ¿verdad? Si los utilizaban en qué área, pues el 50% lo utiliza en para reclutamiento y selección, un 21%, perdón, lo utiliza para desarrollo, iniciativas de desarrollo, un 25% no utiliza y solo un 4% lo utiliza para su proceso de onboarding. Había otra preguntita por ahí, Carlos, que tú ves alguna. Sí, mira. Dice por aquí, estrategias para mantener confidencialidad, estos perfiles de personalidad y aptitudes sin que se usen por supervisores de manera no deseada y no de pie a una cultura de favoritismo. Muy interesante. Excelente pregunta, y por eso hablábamos de los elementos de, ¿verdad? Cuando la recomendación al final de que hay que orientarnos bien de las implicaciones legales. Cuando utilizamos cualquiera de los assessments, de los ejemplos que le di como assessment como esto, debemos tener una política. Hay unos disclaimers que se entregan tanto a los candidatos como a los mismos líderes que van a utilizar, y muchas veces por eso es que nosotros recomendamos hacer como un executive summary para que realmente Recursos Humanos es quien se queda con el reporte completo, puntual, el detalle de todo, y nosotros, y lo que se le entrega al líder es el resumen. Y vamos por aquellas áreas más bien de cuáles son esas fortalezas que te atrae la persona, perdón, las competencias, lo que es los estilos de comunicación, información que va un poco más específica a la conexión, pero sin entrar en tanto detalle. ¿Okay? Pero sí, tanto hay un proceso, debemos desarrollar unas políticas y tener unos disclaimers legales para que entonces pues, estemos cubiertos por esas, porque sí, primero tampoco se puede utilizar los assessments, no se pueden utilizar para discriminar, por eso es que tiene que utilizarse para todo el mundo. O sea, si yo voy a utilizar assessment, todo el puesto, o por lo menos por niveles, no tiene que ser que sea todo el mundo. Si yo voy a utilizarlo para niveles gerenciales, que eso es una tendencia, pues todo el mundo tiene que pasar por ese proceso y ser las mismas herramientas. Lo otro es que el usar assessment no es el único elemento para yo decidir si es seleccionado o no. Exactamente, se complementa. Así que sí, muy buena pregunta, y reforzamos, ¿verdad? Tenemos que orientarnos y estar alineados en las implicaciones legales y tener nuestra política, nuestras reglas y disclaimer en cuanto a la utilización de estas herramientas. Pues yo creo que hemos tenido una sesión fabulosa, un tema muy interesante. De igual manera, del lado de nosotros en UKG, como te menciono, apoyamos todo lo que es la tecnología a nivel de recursos humanos, apoyamos toda esa automatización de procesos en la experiencia de reclutamiento, de onboarding, y de alguna manera pues apoyamos el que la gente sea más felices en sus lugares de trabajo, en que conecten más con todas las distintas generaciones y que de alguna manera también todo el mundo se apodere de sus procesos, ¿verdad? Utilizando herramientas de valor, así que de igual manera estamos acá a la orden para apoyarlos y complementar, ¿verdad? Porque a la medida que me sobre más tiempo para trabajar con cosas tan estratégicas como lo que estamos hablando hoy, pues definitivamente que tu aliado número uno es la tecnología. Definitivo. Estamos bien contentos, tenemos que estar bien pendientes a los próximos eventos. Yo sé que Rizwan está coordinando algo por ahí que más adelante vamos a estar compartiendo también con la audiencia, que es un proyecto también bien interesante. De nuestro lado también, en nuestras redes sociales, en nuestra página de UKG, van a encontrar mucho contenido de valor, de análisis que se hacen en términos de todas las tendencias de recursos humanos, pero igualmente de nuestros eventos. Y sin más, yo creo que necesitamos muchos espacios como este. Yo espero que haya sido de gran beneficio
para todos, ¿verdad? Siempre complementamos una encuesta al final, ¿verdad? Sí, bien importante, por favor, esa encuesta pues no les toma mucho tiempo, nosotros la revisamos, de ahí tomamos temas, queremos que, ¿verdad? Traer temas que sean alineados y que sean, que ustedes también los quieren escuchar y les añade valor, así que por favor completen esa encuesta, síganos en las redes y bien pendiente, ¿verdad? A los próximos proyectos, seguimos pensando en proyectos, seguimos pensando en diferentes iniciativas, no nada más este espacio, crear otros espacios donde ustedes se puedan beneficiar y ya mismo ver cómo llegamos a su gente y podemos seguir aportando para que pues, todos sigamos aprendiendo y fortaleciendo nuestras estrategias en nuestras organizaciones, que es lo más importante. Entendiendo que es continuo, ¿verdad, Vanessa? Así es continuo, por eso siempre seguimos atendiendo las cosas, repensando, educándonos, es continuo y es el compromiso de nosotros, ¿verdad? Pues de alguna manera llevar esas cositas nuevas alrededor de los temas que son estratégicos en toda organización, como eso sigue evolucionando y siguen añadiéndose otros factores que nos pueden ayudar a atenderlos. Así que sin más, les robamos unos minutitos adicionales, pero imposible, ¿verdad? Con un tema tan interesante, siempre tratamos de cumplir con esos tiempos. Gracias por conectar con nosotros. Muchas gracias. Pendiente a nuestras redes, gracias por contestar nuestra encuesta. Y Vanessa, un placer haber compartido este espacio nuevamente contigo. Igual. Al equipo que está aquí alrededor de nosotros, gracias, que siempre coordinan todo para que, ¿verdad? Esta presentación, como les decimos, es un ambiente bien natural. Aquí tenemos nosotros una vista espectacular que ustedes no ven, pero es muy bonita. Así que feliz viernes, buen fin de semana para todos y mucho éxito en todos sus proyectos. Muchas gracias, lindo día.